siente como es una planta, luego hay medicinal, tiene su propio espíritu. Y este es un mini templo. Ok. Es como un altar en el que se hace la ceremonia. Entonces es como si pusieras un tatami, un sitio de base de ceremonias, haces el altar, todo. Ya que están presentes todos los elementos, fuego, tierra, aire. Desde la visión china es metal, madera, agua, tierra. Todo el Feng Shui equilibrado aquí mismo. Aquí, los animalitos de poder siempre están, son a quienes se les hacen las ofrendas. En ese caso tenemos a la abejita de la libélula, que les voy a compartir estas historias de abejas y libélulas. Muy bien, el té originalmente solo existe el té rojo, verde, negro y blanco. Ok. Todas vienen de la misma planta. O sea, no hay distintas especies. Solamente es como el tiempo de no sé, morir. Cambia la altitud del área, mm, como las selvas igual, pero es la misma especie. Siempre es Camellia sinensis. Para que se te Recuerdos son pequeños, como lomo que cubenses. como Cordyceps. Ah, también. Antes de primer té sería. Es como una ofrenda. Justamente. Se le ofrenda a los animalitos de poder. Justo la ceremonia de té tiene mucho aprendizaje sobre el dar, en servir y compartir. Tiene una energía muy bonita el té, que usualmente agitimos y escuchamos más a Baisidet. Así que se vale. ¿Y tú dónde aprendiste, Alex? A mí me enseñó mi maestra del Tato, la principal Lee, y ella me daba estas clases de Dharma, siempre con té. Entonces en algún momento fue una clase específica de cómo servir el té o cómo compartirlo. Y ella siempre ponía las clases de Dharma con el té porque tienen energía muy receptiva. Entonces así podemos asimilar más fácilmente la información. Adelante. Bienvenida. Ya estamos terminando. Ay, ay. 3 minutos. Ok, gracias. Billetes para invitarme al desnumismo. Yo, fa. Venga, para. Bonjour. No, estaba de papercita. Voy a poner por acá sus tecitos. En. Ahorita. Pueden sentirlo con todos sus sentidos. ¿Sabe plata? Sabe muy rico. Sabe rico, huele a pica. ¿Verdad que sí? Me recuerdo al mar un poco más. Es que me hace que más te estás llamando muchas cosas de mar. ¿Qué otras escenas desean? Vamos. ¿Qué pueden ver? Yo veo un pez con la del mar. Tampoco. Ay. Y su no madera. Cuida. ¿Qué sonidos tiene? Ari. Yo. Mío. Está muy rico. ¿Y este cuál sería? ¿Negro? ¿Rojo? Está en el negro. ¿Eh? Un shampoo. La región de Yunnan, en China. Es una zona de té. ¿Esa es como su especialidad? Justo en esa área. De ahí los trajo Isa. Hizo todo su vida por estos tecitos.
¿Cuál se lo suena? En Yunnan, China. Es como el sur oeste. Sí, hay muchas zonas de cultivo. Todo el sureste de Asia. Y esto es poderoso. ¿China? Sí. ¿Qué tal es 1 kilo, bro? No necesitas mucho para eso, ¿verdad? 4 gramos. Wow. Igual van a ir sintiendo como cambia el sabor, que está lindo. Good. Que encima te traes unos 5 kilos. Sí. Y de los animales de poder, uno es la libélula y es el animalito de poder, las microlight, que es una de las presentaciones que tomamos cuando recién comenzamos suavemente. Y este animalito primero crece en los pantanos y en el agua. Y primero crece como una ninfa. Es un animalito como un insecto que parece como una tijerilla de agua, más o menos. Desde que es chiquito hasta que va creciendo como ninfa. Pero pueden llegar a durar hasta 5 años siendo ninfa. 5. Muchísimo. ¿Cuánto tiempo vive? No sabía que entonces de suma esperanza pueden ser 50. No sabía eso y pensaba que era no tan. Y después un viaje sin retorno, ¿no? El viaje sin retorno, justamente. Porque cuenta una historia que cada que una ninfa se subía a la superficie, desaparecía para siempre. Entonces habían desarrollado mucho miedo a cruzar esa frontera porque la asociaban con desaparecer, con la muerte, con hay algo muy malo detrás de ese portal. Entonces todo lo que era allá afuera, sabían que había algo más, pero ya no se acercaban. Y en su cultura de libélulas, pues cada vez menos se acercaban. Hasta que una libélula se cuestionó y dijo, no tenemos por qué tener miedo, alguien tendría que decirnos qué sucede. Y hizo reunir a todas las ninfas y se unió el consejo. Y quedaron todos de acuerdo que la próxima que subiera a la superficie tenía que bajar para contarles qué sucedía. Porque ya no podía seguir pasando, tenían que saber la verdad, porque no volvían. Entonces dijeron, ok, la próxima que suba tiene que decirnos. Y sucede que una de estas libélulas alguna vez va por lo más arriba y cuando ve la superficie dice, será el momento de cruzar. Iré en planeado y cruza. Y lo que es que en cuanto pasa ese portal, todo cambia. Se da cuenta que ya no respira de la misma manera, que su cuerpo se empieza a transformar y le pide descanso a su cuerpo. Entonces se va a la orilla. Y ahí empieza a hacer todo su proceso de transformación. Y le empiezan a salir alas, y empieza a salir una cola más larga, su visión cambia, y todo su esqueleto se empieza a romper. ¿Ha visto los insectos con... salen como las arañas que sale una capa? Todo su esqueleto se cambia por completo y queda la libélula. Y ahora puede aprender a volar. Se tarda un tiempo en volar, pero una vez que lo hace, todo es distinto. Ya no nada, ya no se arrastra. Y se sintió muy emocionada cuando sabes como, wow, esto es lo que había, es maravilloso. Porque puede caminar, puede volar y su visión está expandida. Se da cuenta que había un mundo gigante fuera del agua. Y entonces cumple con lo que acordó con todas las demás y se voy a volver a contarles. Y cuando intenta pasar hacia el agua nuevamente se da cuenta que no puede. Porque su cuerpo ahora es muy ligero. Muy, muy ligero. Y sus alas son tan livianas que no puede entrar. La densidad del agua es tan fuerte, tan espesa que no puede. Simplemente es imposible. Y ahí comprende por qué nadie volvía. Porque no se puede. Y así pasa mucho en el conocimiento espiritual, en el desarrollo, en el despertar de la conciencia. Y por más que lo expliquemos,
se tiene que experimentar y no puedes volver a las demás a decirles. Y me gustó este animalito por las light, porque en inglés esa palabra pues es ligereza y es luz. Entonces cuando se iluminan, se vuelve más ligero todo. Qué bonito. Sí. Se vuelve más ligero y a la vez pues la otra parte ya es muy densa. Tanto que no te es posible. Así como no nos es posible ayudar quienes no quieren ser ayudados, por ejemplo. Es muy común. Bueno, con las libélulas es así. Guau, qué historia. Qué profunda, ¿no? Tú ya la habías escuchado, Rosemo. Con muchas veces. Qué lindo, sí. Es muy linda la historia. En el Tao, en el templo de Malasi, lo mismo en el budismo. Todos los tipos de budismo, confucianismo, taoísmo, comparten que no hay alcohol, no hay drogas, estupefacientes, nada de eso, no hay medicamentos. Más como que dices, ay, me enfermé y voy con el doctor. Ellos hacen eso. Y hay 5 alimentos, verduras que no consumen, no come carne tampoco, porque eso está lleno de toxinas. Y dentro de estas 5 está el tabaco, las que no se pueden consumir. Tabaco, ajo, cebolla, cebollín y puerros, porque son muy fuertes y porque son medicina. Entonces, su frecuencia vibratoria es muy fuerte, muy, muy fuerte, y ellos lo usan como medicina. ¿Ajo también? Sí. Y es una medicina bien fuerte. Me dice, ay, no manches, no sabía eso. Esta primera vez que escucho. Lo de puerco, sí, ya me había escuchado. Entonces, dentro de estas charlas de té de Dharma, Principal D me mostró todo sobre el veganismo, me hablaba de todo, la comida, cómo medirla en tu plato, que tiene que tener los 5 colores, etc. Y dentro de cebolla y ajo era como, entonces tú cuando te vayas del templo vas a dejar de comer ajo y cebolla, ¿verdad? Y yo, a las 6, a las 7. Es que México. Es que el mundo, ¿no? ¿Y Chile está dentro de eso? Soy igual casi no lo vayas, pero bueno. O sea, el ajo y la cebolla es una medicina, pero no se consume simplemente porque es decís. Sí. No quiere decir que por eso dejes de consumirlos. Son 2 vertientes. Una es la energía que tiene, su frecuencia, y porque es medicina. Entonces, cuando tú enfermas, por ejemplo, una bacteria muy fuerte, pues vas con ajo, vas con cebolla. Un resfriado, Eso sí. Versus si lo consumes todos los días ya no hace efecto. Y la otra y la más importante es para cultivarte. Como estás en un commitment, un acuerdo, sería un voto de cultivación de tu propio ser, impide nuestra evolución porque quienes lo consumen tienden a ser más agresivos, tener un temperamento mucho más reactivo y pues eso también se come. ¿Ah, sí? ¿Con el ajo? Sí, entonces yo me visualizo todas las culturas que consumen mucho ajo y cebolla y ahora pido México yo. Y me dice, son muy reactivos. No, Argentina. Tiene mucha ira, que no. Y que claro, es como esta energía que te transmite la misma planta. Y con el tabaco, pues, vemos como, ¿no? Uy, la cebolla igual, puerro, cebollín. Ay, alichi. Pero eso más bueno. Las salsas. Sí, 2 años de ya son subir. Pero yo imagino tú metes cebolla. No, ni ole. Pero después te acostumbras. Yo a todo le poníamos, en la Argentina a todo se le pone ajo y cebolla. Sí, así cebolla. Y ¿Ustedes cebolla? no, ya no tampoco. No, solo cuando sentimos así como que hay una batalla o algo así, sí, ya echamos ajo. Pero justo como para que dicen, Claro, medicina y en casos especiales o cuando comemos afuera. Y la comida tiene, híjole, mis chinas. Pero, o sea, acabaste con... sí, a mí también se me hace así. De hecho, hay una historia muy graciosa. Y voy a ir por más agua. Que la primera vez que estuve en el templo fue un mes. Y en ese mes hice unos amigos que no había internet en el templo. Entonces yo me iba al pueblo, que estaba a 10 minutos caminando. Se iba con mi expareja. Íbamos fuera internet a conectarnos. Y un día un auto sale del mismo templo donde estábamos. Y le decimos, oye, vas para allí. Así. Es como así, suban. Y ya en los chinos. Y empezamos a hablaban inglés. Y de dónde son de México. Ellos fascinados, ¿no? Entonces, intercambiamos contacto, nos llevamos muy bien y dicen, bueno, pues después nos veamos, bla, bla, sí. Y antes de irnos de ese mes, de ese ciclo de ese mes, nos dijeron, nos invitamos a comer afuera. Como, bueno, claro que sí. Y ya estaba toda esa lección, ya sabíamos que con el ajo y la cebolla y las carnes y los animales. Entonces, primer gran reto que tuve fue salir con ellos. El principal nos dijo,
no coman eso, ¿no? Cuiden mucho. Como sí, sí, claro. Y yo me acuerdo que crezco, sí. Sí, hermanita es una ley de la niña ¿qué? Nuestros vecinos cocinaban con ajo y olía tan rico. Entonces más era como... Entonces vemos la carta, todo tenía animales, ¿no? Pescado, o sea, que dicen, no, es que este pescado está buenísimo. Justo así de, ¿qué hacemos? Pidan lo que quieran. Y al final había un pescado al mojo de ajo. Literal. O sea, un olor a ajo. ¿Sabes que sea que los Pues yo puedo hacer que sea. ¿qué suena? Pues Eso fue muy gracioso, ¿no? Fue muy gracioso porque es como ahí fue el primer acercamiento de decir que no a alguien que te invita a algo de carne. Y no pudimos. No pudieron decir que no. No, digamos con olor a ajo. A su casa, de esa miniatura. Luego, o sea, antes me con olor a ajo. Me acuerdo de un niño que llegó y... "Ah, ¿cómo está? ¿Cómo les fue? No diré nada. Nada más bien, ¿no? Claro. Como ya estás al centro de todo, eso lo reconocen muy, Claro. muy rápido. Y si me van a dar y lavarse lo vi y piensan no sería Ya no sabes ahora. y nada su para la siguiente día ya disminuyó la edad. Es que va más allá de que alguien lo sepa, o sea, porque no es como que le tengas que rendir cuentas absurdas o muy contigo. Sí, pero principal el prisma. Bueno, pues después me fui de ese templo fui a Vietnam. Y ahí tuve estas 3 experiencias. Ya me sacaron a mí de la carne, que fue comer perro, Ay, elegir dejar de comer las gallinas que estaban junto a mí, y en una cena pues comer únicamente cuando cayó COVID y nos evacuaron. La cena de despedida era solamente langostas y pulpos. Estaban vivos, entonces tú los tienes que meter a la cocina y te los comes. Después de eso dije, no más, ya está, ya está. ¿Es que lo comiste? Sí, comí 2, pero no había comido en todo ya, Claro. tenía mucha hambre. Y ya cuando llegué al templo llegué así flaquito, ¿no? De por sí soy delgado. Estás muy delgado, Alexander. Y yo, sí, es que principal, dejé de comer carne, ¿no? Y ya, ok. Y afuera no es tan fácil como aquí adentro. Se llora la vida y afuera. Y ella me dijo, no te preocupes, aquí vas a comer muy bien. Y dale. Y yo así, y ya puta, muy rico. Y ya después de eso, ya, o sea, me volvió otra vez con las clases de Dharma. Y hasta que hizo conciencia realmente la carne, estas ajo, cebolla, etcétera. Entonces ya cada que había clase de Dharma nuevamente, Alexander, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sigues comiendo carne? ¿Tomas alcohol? ¿Ajo, cebolla? ¿No? Y siempre son sus preguntas. ¿Por qué? Con el agua. Sí, hubo un tiempo, medio año después, en el... Sí, tomando las clases seguidas de Dharma. Después fue como, ¿quieres continuar? Sigamos, seguimos. Y yo sentía que cada semana era lo mismo, mismos temas. Y decía, no puede ser, es que hay algo raro acá. O sea, principal, tiene demasiada sabiduría, mucho conocimiento, ¿y por qué nos enseña siempre lo mismo? En serio, ya pasé que de la carne, que de los animales, el vegetarianismo, ¿qué más? Tal vez era doble o no. Yo dije, qué extraño, que siempre sea lo mismo. Y dije, a ver, voy a poner más atención en la clase. Y en todas, al final, nos preguntaba, ¿ya saben cuál es su propósito? Y, ¿cuál propósito? Buen propósito. No, fue... bueno, ok. Y claro, es eso. No sabemos nuestro propósito. ¿Cómo vas a avanzar si la única pregunta que hace todas las sesiones no la puedes contestar? Voy por más agüita. Y entonces la pregunta era, ¿Propósito? Sí, el plan cósmico, pues ya todos vienen con señales específicas, como lo vino Mahoma, Confucio, Jesús. Todos ellos vienen con puntos específicos para traer algo nuevo a la Tierra, que es básicamente como la energía universal suprema descendiendo a la Tierra. Y en fechas específicas para hacer cambios, transformaciones o para asentar. Wow. Pues te molesta y puedo ese móvil. ¿alguna quiere mamón de estos o otro de ese? Que doy de pega esos, por favor. ¿Me está aquí? Doña, ¿quieres nuestro? Está bien, amiga, muchas gracias. Bueno, y ahora que hablamos del propósito. That me. Yo en ese entonces decía, propósito, venimos con el propósito, eso no existe. ¿Eh? Como en la película de Soul,
Y es como a estos mentores y sus propósitos, ¿no? Y es como, yo me hay un gran truco que los mismos maestros te ponen, creer que no hay propósito. Y como no hay propósito, no hay nada que hacer. Y sí, es verdad, pero solo en un nivel de conciencia. En otro nivel, definitivamente todos venimos con un propósito. Casi siempre es uno, para todos, pero hasta que lo reconocemos, pues le ponemos muchos nombres, ¿no? Y que se puede dividir en múltiples intenciones, millones de millares de deseos, misiones, muchos venimos con varias misiones a la Tierra. A veces en el día tenemos varias misiones que completar, pero el propósito es uno que nos lleva miles de millones de vidas y es como la existencia, ¿no? Entonces, cuando yo me pregunté cuál es ese propósito de vida, porque si no lo respondo realmente no avanzo, ¿no? Entonces me puse a cuestionármelo y no me tardó ni uno ni un mes, sino yo creo que un año o dos. Se parece a un... Fue en ceremonias de honguitos, reconocer mi propósito. Y hoy hablamos mucho de eso, del voluntariado. Hoy grabamos el 4º episodio del podcast. Sí, de las artuyanas. Entonces yo justo a este templo, Está muy... esta linda. Justo llegué como voluntario de su voluntariado en tierra. Y cuando una vez después de esta gratitud de reconocer mi propósito, ¿no? Yo le escribí un mensaje a Principal y quiero agradecerte por estar todo el camino, por ser compasiva y comprensiva, porque también cuántas veces, ¿no? Necio es que somos y no entiendes y otra vez. No, y ahí está la lección, pero no la aprendes. Y ando siempre en el mismo mensaje. Sí. Hasta aburrido para él. Entonces le dije, ya sé cuál es mi propósito, así que nada, te agradezco, muchas gracias. Y en ese momento yo estaba en una comida y de inmediato me llamó. Yo como, ¿qué onda? No le respondí. Es insistente, como 3 llamadas. Y me escribí un mensaje. Oye, Alexander, ¿has compartido con alguien tu propósito? Y le escribí por mensaje, no, todavía no. Y dice, no se lo compartes a nadie, escríbeme cuando puedas hablar. ¿Qué onda, no? ¿Qué está pasando? Para mí fue muy de película, así, lo que pasa, ¿no? ¿Por qué la urgencia? Y se lo conté, mi propósito es servir, ¿no? Ser voluntariado, venir a la tierra con ese propósito de apoyar y servir. De más y no menos, si en el camino lo discutas. Y ya. Y dijo como, qué bien. ¿Y por qué no quería que se lo cuente la novia? Por si era el... Si creías que era otra cosa tu propósito para inspirar algo, no sé. Nunca te explico. Bueno, siempre puedes influenciar también, como los propósitos adentros, ¿no? Como al que cada quien tiene como su proceso para encontrar ese propósito, ¿no? Sí, esperen un momento porque está muy caliente. Sí, y también cada quien tiene su propósito. Más allá de que todos venimos a servir. Ujú.